La mitosis es un proceso importante dentro de la biología molecular en donde una célula madre se divide y forma dos células hijas idénticamente genéticas. Pero la mitosis no ocurre de manera espontánea, sino que es parte de un ciclo celular que tiene fases específicas. Una de sus estructuras claves que facilitan el proceso de división es el uso mitótico. Para ello, primero empezamos con la interfase, que es una fase de preparación. Cabe recalcar que la interfase no es una fase de división, sino que, como ya lo mencioné antes, es cuando la célula va a empezar a prepararse para que ya haya la división. La interfase se divide en tres subfases. La primera tenemos la fase G1. Durante esta fase, la célula crece, produce nuevas proteínas y organelos y está haciendo todo lo necesario para realizar una futura división celular. Tenemos la fase S o la fase de la síntesis, que aquí es cuando ocurre la duplicación del ADN. El material genético de la célula se replica, asegurando que ambas células hijas tengan una copia completa del genoma. En la fase G2 o la fase de crecimiento 2, aquí la célula va a continuar creciendo y comienza a prepararse para la mitosis. Se asegura de que haya suficiente material genético y energía para dividirse de manera efectiva. Al final de la interfase, ya la célula va a estar lista para comenzar el proceso de la mitosis. Ahora vamos a continuar con las fases de la mitosis. Tenemos la profase, la metafase, la anafase, la telofase y por último el proceso de la citocinesis. Bueno, cabe recalcar que la mitosis comienza con la profase, la primera fase activa de la división celular. En este punto los cromosomas se condensan, haciéndoselos visibles ante el microscopio. El núcleo comienza a desintegrarse y la célula se prepara para ya empezar a separar los cromosomas. Aquí es cuando entra la acción del uso mitótico. El uso mitótico es una estructura compuesta por microtúbulos que se originan en los centrosomas, que son los centros organizadores de los microtúbulos situados en los polos de la célula. A medida que los microtúbulos se extienden desde los cromosomas, forman una red de fibras que se extienden a través de la célula. También el uso mitótico tiene una forma de estructura tridimensional, con microtúbulos que se organizan de manera radial desde los centrosomas. Estos microtúbulos se conectan a los cinetocoros, que son complejos proteicos ubicados en los centrómeros de los cromosomas. Continuamos ya con la fase de la metafase. En la metafase, los cromosomas, ahora completamente condensados, se alinean en el centro de la célula, en una línea que va a ser conocida como la placa metafásica. El uso mitótico juega un papel crucial en esta fase. Los microtúbulos cinetocóricos que se unen a los cinetocoros de los cromosomas ayudan a organizar y a alinear los cromosomas de manera precisa. Los microtúbulos cinetocóricos se unen firmemente a los centrómeros de los cromosomas y aseguran que cada cromosoma esté anclado correctamente. Los microtúbulos polares que no se unen a los cromosomas se extienden entre los centrosomas opuestos y ayudan a mantener la tensión y la estructura del uso mitótico. Continuamos con la fase de la anafase. Cuando la célula ya llega a la anafase, el uso mitótico va a realizar su función más crítica, que es separar las cromátidas hermanas. En esta fase, las proteínas que mantenían las cromátidas unidas se rompen. Los microtúbulos cinetocóricos comienzan a cortarse, separando las cromátidas hacia los polos opuestos de la célula. Este proceso de separación va a asegurar que cada célula hija reciba una copia idéntica del material genético. Continuamos con la telofase, que es ya la fase final. En la telofase, los cromosomas llegan a los polos opuestos de la célula y comienzan a descondensarse para formar nuevamente el ADN en su forma original. Al mismo tiempo, se empieza a formar una nueva membrana nuclear alrededor de cada conjunto de cromosomas y el uso mitótico comienza a desintegrarse. La célula está casi lista para dividirse por completo en dos células hijas. Y por último, el proceso de la citocinesis, que ocurre ya al final de la telofase. La célula se divide físicamente ya en dos células hijas, aunque el uso mitótico ya no está presente. Su función en la separación precisa de los cromosomas ha sido fundamental para garantizar que ambas células hijas reciban la misma cantidad de material genético. Entonces, el uso mitótico es fundamental para que la célula pueda dividirse de manera correcta. Sin él, los cromosomas no podrían dividirse bien y las células hijas podrían tener demasiados o muy pocos cromosomas, lo que podría causar problemas. Y entonces la mitosis, un proceso muy bien organizado, y el uso mitótico es uno de los factores principales que van a hacer posible que se dé el proceso de la mitosis.
Gracias. Maqueta de la mitosis.